Buenas tardes, gracias por venir a los que están aquí en la sala, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y a los que nos están viendo a través de proimagenescolombia.com. Seguimos en nuestro evento numeral Tengo una película. Esta vez vamos a empezar a hablar un poquito más sobre la presentación de proyectos. Y bueno, para eso tenemos hoy invitado a Rodrigo Guerrero. Él es caleño, estudió producción y dirección de cine en la Universidad de Nueva York. Ha sido director de foto de varios cortometrajes y videos musicales y también de algunos largometrajes. También fue productor, director y editor general de la compañía de producción audiovisual Heavy Inc. en Nueva York por 2 años, y desde 2006, junto con varios socios, creó Dynamo Capital, que es la empresa productora de varias películas que se han estrenado en salas, como La cara oculta, como Roa, como Rabia, Contracorriente, entre otras. Entonces, de nuevo, bueno, agradecerles la metodología aquí en sala. Pues vamos a estar dialogando con todos, pero pues esperar a que llegue el micrófono para que también escuchen sus comentarios allá en la red. Y pues nada, también tómense un momentico para taguearse, para poner el hashtag Tengo una película, una fotico en Instagram, o movernos un poquito también en las redes. No es más, entonces, Rodrigo, adelante. Bueno, buenas tardes. Creo que me escuchan bien. ¿Se escucha muy alto, muy duro o está bien? ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces, a ver, les explico un poco de esta presentación que tenemos. Bueno, ahí les puse una vez el email y el Twitter y el Instagram y todo una vez para que el que quiera anotarlo ahí lo tenga de entrada. Esta es una presentación nueva que preparé para este evento de estos 2-3 días. Entonces, si alguno de ustedes aquí o del otro lado por streaming ha estado en alguno de los talleres o cursos que yo he dado, pueden haber un par de cositas que ya hayamos visto antes, pero prácticamente esto es completamente nuevo, lo que vamos a ver hoy. Entonces, entrando en materia, a ver, ¿dónde está? Vamos a hablar de presentar un proyecto, de lo que básicamente es hacer un pitch. Parte del formato de esa presentación es que siempre y cuando, aunque voy a estar siguiendo una línea, van a haber algunos flashbacks y flash forwards a través de la presentación. O sea, no va a ser una línea completamente lineal. Y ustedes como cineastas, cinéfilos, entienden a lo que me refiero. Entonces, más adelante y en el transcurso de la presentación vamos a ir definiendo qué es un pitch. ¿Qué es eso? Pero lo que sí vamos a hacer aquí, entre hoy y mañana, es que vamos a mirar estas cuatro preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un pitch? Y más aún, ¿por qué tienen ustedes una película? Hoy también vamos a ver el para quién. ¿Para quién es esto? Mañana vemos el con qué se hace un pitch, con qué se presenta un proyecto, y la pregunta abierta que siempre, para darle un final abierto a esto es, ¿y entonces? ¿No? ¿Qué sigue ahora? Y entonces empezamos. Aquí lo que les voy a pedir en el transcurso de estas 3 horas de hoy y las horas de mañana y pasado mañana es que se abran un poquito y hasta donde estén dispuestos la cabeza frente a lo que ustedes definen, han vivido y esperan de ser cineastas y de estar aquí hoy y mañana. ¿Cómo logramos eso? Con preguntas.
En cualquier momento, levanten la mano, me preguntan, aportan, en cualquier momento. Si alguien quiere levantar la mano ya, bienvenidos. Empezamos cuando quieran con esa dinámica. Y lo otro es que el objetivo de esto es que juntos busquemos esas llaves nuevas con las cuales ustedes van a regresar a sus proyectos con una serie de llaves nuevas para trabajar. Cada quien acumula y encuentra llaves que nos abren el camino de lo que hacemos en la vida. Entonces, pues aquí vamos a buscar unas llaves juntos, a ver qué nos encontramos. Estas dos letras quiero que las recuerden y hagan parte del discurso permanente de ustedes, es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ténganlo en la mira, que esta es la base de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué estamos hoy aquí? No. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros en la vida nos han enseñado, de alguna manera, ir por la vida sin preguntarnos el porqué de las cosas. Y eso tiene un motivo, tiene una razón de ser. Entonces, antes de darles mi opinión de por qué, de eso les voy a pedir un favor. Quiero que ahí sentados desde donde están y los que están, los que puedan, tomémonos un momentico para cerrar los ojos. Cierran los ojos y sientan, no solamente piensen, sino sientan, ¿por qué están ustedes hoy aquí? ¿Qué es lo que los motivó a venir hoy aquí y que estemos juntos en estas 3 horas? Bueno, entonces regresando acá, aquí tenemos una figurita conocida que de alguna manera tiene muy claro el porqué y su propósito en la vida. En nuestro caso, la respuesta de lo que todos ustedes, los motivos o las respuestas que cada uno tuvo de por qué estaba aquí son infinitas. Son infinitas. Y todas son válidas. Absolutamente todas son válidas. Aquí no hay una respuesta equivocada. Todas son válidas. Y eso es muy importante para hacer el ejercicio de presentar un proyecto, de llevar una propuesta a alguien. Porque muchas veces ustedes, que son los dueños, creadores de ese proyecto, sienten que tienen que llegar a donde esta persona a justificarle por qué. Y ustedes no tienen que justificar nada, no le entreguen el poder a nadie, el poder es de ustedes, ese proyecto es de ustedes. Entonces, todo es válido, toda respuesta es válida de por qué estamos hoy aquí. Mi por qué, y les voy a compartir, ¿por qué estoy yo aquí? Porque yo quiero multiplicar esto con ustedes. Porque en este momento en mi carrera, es la primera vez en 20 años que llevo haciendo cine, donde estoy con una sola película, primera vez, donde no estoy a toda velocidad metido en 4 o 5 proyectos, y quiero compartir con ustedes este momento y lo que yo siento hoy aquí de por qué tengo una película, tienen ustedes una película, y compartamos esto y lo multipliquemos juntos. La tabla de multiplicar.
Esto para mí de niño era una pesadilla, ¿no? Ver esto. Y después, bueno, uno entiende lo importante que es esto. Entonces, comenzamos a volver y aterrizar las cosas. Cada quien en su momento encontró con los ojos cerrados lo que lo motivaba a estar acá. Ahora comenzamos a aterrizar y en cualquier momento volvemos y nos disparamos. Entonces, seguimos con el por qué tengo yo una película. Y esto es lo que muchas veces ustedes van a encontrar. Y entonces, ustedes llegan donde alguien y le dicen, oiga, tengo una película. ¿Y qué? ¿A mí qué me importa? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No, es que usted puede apoyarme. ¿Será? ¿Por qué? No, que es que usted puede ser inversionista en mi película. No sé. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta expresión de incertidumbre y duda y de sorpresa es parte de la dinámica de lo que hacemos al presentar un proyecto. ¿Alguien de casualidad sabe qué es esto? ¿Logran descifrar qué es esto? Y aquí es donde la presentación comienza a volverse un poquito, el cohete vuelve y se dispara hacia el espacio. Esta es una fórmula que de alguna manera cambia las bases de la percepción del por qué el mundo funciona como funciona y el universo. Ese nombre arriba, ¿alguno lo reconoce? Exactamente. La ley de incertidumbre. Esta es la fórmula de la ley de incertidumbre. Algunos pensarán que Heisenberg es el de Breaking Bad. Sí, lo es, pero en este caso estamos hablando de el señor Werner Heisenberg, que en 1927 postuló la ley de incertidumbre. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Qué tiene eso que ver con cine? ¿Qué tiene eso que ver con mi proyecto? De que todo vale, todo es válido y nadie tiene la verdad. El señor Heisenberg en 1927, hasta ese momento, en la física clásica newtoniana, que es la que nos enseñaron a todos en los colegios, nos llegaron a mostrar hasta el átomo. Y en el átomo, unos electrones que circulan alrededor del átomo. Y cada uno de esos electrones se define y se diferencia de los demás por la posición de sus electrones y la conformación de su núcleo. Y dentro de la lógica de esa física newtoniana clásica, de la manzana que se cae y de la órbita de los planetas, que es perfecta, no había duda, todo era cierto, todo era predecible. Resulta que llegó el señor Heisenberg en el 1927 y dice que eso no es así, que entre yo más sé sobre la posición de un átomo, menos sé sobre su desplazamiento, y que eso aplicaba para todas las partículas, que uno no podía realmente saber dónde y cuándo está una partícula subatómica. ¿De qué estamos hechos nosotros? De esto, de partículas subatómicas. Y ahí abajo, en ese espacio de lo subatómico, ¿qué dice la teoría de la incertidumbre de Heisenberg? Todo lo que puede ser es. Cada uno de esos electrones está en cada una de sus posiciones, posibles posiciones, a todo momento. Ya no se tratan de órbitas y posiciones fijas, son campos de fuerza, de energía.
todas las respuestas son válidas. Entonces, volviendo aquí volvemos y nos aterrizamos un poquito. Bueno, ¿y qué? Y entonces tengo una película, y por eso estoy aquí hoy. Entonces, yo les devuelvo la pregunta, ¿en qué estado? Si esa película es un electrón y anda por ahí, ¿en qué estado está ese electrón? ¿Dónde está vibrando? ¿Cómo está? ¿A qué me refiero? La tengo en mi cabeza. O alguien la está escribiendo, yo la estoy escribiendo, un amigo la está escribiendo. O la tengo en preproducción, en rodaje, en post, en salas de cine, o está guardada sin estrenarse. ¿En qué estado está? ¿Y por qué es que esto aplica? Porque es que la incertidumbre hace parte de esto. Y ustedes no tienen por qué sentirse mal si no tienen todas las respuestas. Está bien. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que entre más se está escribiendo la película, menos la tengo ya en mi cabeza. Cuando yo la tengo en mi cabeza, todo es posible. Y estoy súper claro de qué película quiero. Cuando la comienzo a ver en el papel, se volvió otra cosa. Comienza a cambiar. Y así sucesivamente, de etapa en etapa. Cuando ustedes le hablan a alguien de su película, todo el mundo quiere ya, la certeza. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Para qué público? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? No se dejen manipular por eso. Fluyan con el proceso de cambio natural de un proyecto y de una película. Es parte de. Y aún más, si lo queremos exagerar, podemos sumarle todo esto. Y así sucesivamente. Entonces, a lo que voy es, está bien sentirse con la duda, está bien tener un poco de incertidumbre. Acéptenlo y comuníquenlo, no traten de ocultarlo. Porque en el momento en que uno oculta esa incertidumbre, genera un compromiso falso con la otra persona. Si alguien viene y me dice ahora, ¿cuánto te falta para terminar la película? Y yo le digo, 123.425.000 pesos. Ese no es el número. El día de mañana cambia el dólar y cambia el número. Entonces, no se metan ustedes mismos en unas situaciones de las cuales les va a quedar difícil salirse más adelante. Volvemos al átomo. ¿Por qué es importante un pitch? Porque el pitch les funciona a ustedes en todo estado, momento del proceso de una película. De alguna manera, es la única herramienta, es el único ingrediente que siempre van a necesitar tener listo y a la mano. Ese pitch les funciona antes de que exista o se materialice la película, durante el proceso y después. Con o sin película. Hay que tenerlo. Hay que tener esto. Y esto es lo único que ustedes necesitan para sacar un proyecto adelante. Créanme, no necesitan más. Una buena historia y un buen porqué. Con eso tienen un pitch. Y si tienen un buen pitch, es cuestión de tiempo. Y se va a dar. Y los casos ustedes los han escuchado. Películas que se demoraron 7 meses en salir adelante o 7 años. Pero salen adelante. Y así como con los átomos y las partículas subatómicas, aquí el tiempo es incierto. No sabemos cuánto. No sabemos cómo funcionan los tiempos y muy difícil comprometernos también. Si ustedes tienen una buena historia y un buen porqué, la persona va a quedar con ganas de más.
Y si alguien quedó enganchado y quiere más, siempre hay tiempo para decirle después, se le da después, sin afán, tranquilo. ¿Que quién te va a dirigir la película? No sé, hablemos, a ver quién podemos poner de director. ¿Que dónde la vas a filmar? ¿En Medellín, Cali, Bucaramanga? No sé, hablemos, miremos opciones. ¿Que cuánto te va a costar? Miremoslo. No se dejen afanar, no se dejen presionar. Disfruten el proceso. Es decir, en ustedes está mantener el control de lo que están haciendo y de disfrutarlo. Porque todo el mundo anda a la carrera, todo el mundo está de afán. Entonces, o uno se deja llevar por esa velocidad, o uno se calma un poquito. No vamos a hablar aquí de la historia, no vamos a hablar aquí a hablar de qué historia tiene cada uno. Eso es tema de otro, en otro momento, después. Había una vez, después. No vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, volviendo a qué es un pitch. Esta es una de las definiciones de un pitch. Es la distancia entre las dos crestas de una onda. Esa es una definición del pitch. Hay otra que el pitch es tema de sonido y de armonía, de afinación musical. Pero vuelvo y les digo, el pitch es la herramienta número 1 que ustedes necesitan y van a tener para construir sus proyectos. Con esto se puede llegar muy lejos en muy poco tiempo, o se pueden demorar mucho si uno no trabaja en esta herramienta. Esto es lo más importante lo más bonito que nos da el pitch a todos. Y no solo para hacer películas, en la vida. Esto aplica en la vida, en todo proyecto que uno tenga. Nos permite construir desde propósitos, creencias y motivos en común. Desde las cosas que importan. Desde ahí nos permite unificar conceptos y saber por qué estoy yo trabajando o compartiendo con esta persona y no con otra. Nos permite seleccionar y escoger. Pero si nosotros no entendemos o no tenemos claros nuestros propósitos, creencias y motivos, pues. Y ante la pregunta de por qué están aquí, por qué tienen una película, por qué ese hashtag aplica para ustedes, una respuesta, si yo me siento entre ustedes, yo podría decir, es que llegó mi mejor amigo y me dijo que quería hacer este guión. Yo estoy aquí por eso. O no, porque es que pues un amigo se ganó el premio del FS y me dijo que le produjera esto y aquí estoy para hacer la película. ¿No? ¿Esos son motivos profundos? No. Ahí estamos haciéndole un favor a alguien. O podría ser porque yo fui abusado verbalmente, emocionalmente de niño y quiero demostrarle a toda esa gente que no creyó en mí, de que yo sí puedo. Y que voy a estar en un festival AAA, en el tapete rojo en Cannes, y ganándome un Oscar para demostrarles que ellos estaban equivocados. ¿Eso es una motivación profunda? No. O una muy común. Es que con esto se hace plata. Va a ser una película que va a hacer millones de dólares. Tampoco.
¿Qué pasa? Pasa. Pero pues uno dedicarle su vida, años de trabajo, esfuerzo, dedicación a eso, a ese motivo. Pero, sin embargo, nos devolvemos. Todo es válido. Si nos juntamos y juntos decimos, vamos a hacer la película que va a ser millones de dólares porque compartimos ese propósito y creemos en eso, para nosotros dos funciona y es válido. Y armamos equipo de esa manera. Si contigo decimos, no, es que yo también, a mí me trataron mal de chiquita en el colegio y yo quiero demostrarle a esos HPs que no sé qué, nada. Listo, vamos y hagamos la película para demostrarles juntos que estamos en sintonía y nos funciona, es válido. Pero ¿qué es lo importante? Hablar de esto. Esto no es, ustedes no son, por más de que a veces uno quiera pensarlo de esa manera, uno no es una república independiente al hacer una película. Uno no lo es. Y uno no es Robert Rodríguez que hace la cámara, arma el trípode, hace la gasolina para el generador que va a iluminar el set, ¿no? O sea, uno no es eso. Seamos realistas, uno no es eso. Una película es un trabajo en equipo y es un trabajo entre mucha gente en muy poco tiempo, con una intensidad emocional, creativa, horaria y demás, que no todas las profesiones tienen. Es un trabajo en equipo. Y si uno no se sincroniza con su equipo en esto, pues van a tener 60 personas en el set jalando en diferentes direcciones. Así seamos 6 haciendo un corto. Son 6 direcciones diferentes. Y en el centro, ¿quién queda? Estampillado ahí el director. Y el día que el director se siente allá a ver la película, los 6 que estaban aquí jalando, no fue culpa de ellos. Ellos no tuvieron que ver. Fue el director el que escogió. Y eso suele pasar. Es decir, todo el mundo mete la mano y la carne se quema. Ah, eso no fue culpa mía. Yo no tuve nada que ver ahí, eso fue el director o el productor. Pero si sale bien, es que yo sí soy un berraco, mi opinión, ese cambio ahí, ese actor, yo dije que metiéramos a ese actor y gracias a ese actor fue que nos ganamos el premio y tal. Nada de eso importa si estamos de acuerdo en estas partes fundamentales. Porque si estamos de acuerdo en esto, todo mundo le mete el pecho, para bien o para mal. Aquí volvemos al por qué. Y aquí les comienzo a decir mi teoría de por qué. De por qué de alguna manera comenzamos a través de la vida a alejarnos del por qué. ¿Qué hacemos de chiquitos? ¿Cómo aprendemos? Preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Mi hijo que se tiene que coma esto, ¿por qué? Que vaya, métase a la cama, ¿por qué? Que no se saque los mocos, ¿por qué? Todo lo que se imaginen es ¿por qué? Y los adultos se fastidian con esa pregunta y comienzan a decirle a uno, deje preguntar, no pregunte, no pregunte, no pregunte, no pregunte, no pregunte. Y comienza uno a alejarse del por qué de las cosas y del por qué de uno mismo, que es lo más peligroso en este caso. Pero pues uno sigue preguntando y esto se hace cada vez más presente a medida que uno comienza a adquirir conciencia. Y aquí va un comentario puntual. Creo yo, personalmente, que hacia esta edad de la vida uno ya sabe el porqué de uno en este mundo. Y cada quien piénselo. Pero yo estoy seguro que para un buen número de personas, a esta edad, uno ya sabía qué era lo que le gustaba.
No, ya sabía. Pero diferentes motivos, fuerzas, momentos, circunstancias comienzan a alejarlo de ahí. Y de pronto las cosas se hacen más difíciles y las cosas no comienzan a fluir de la misma, con la facilidad que podrían o que uno quisiera, porque de pronto ya no estamos desde ese lugar tomando decisiones honestas desde el por qué estoy yo aquí y qué quiero hacer. Esto es, como les digo, aplica para todo, no solamente para hacer cine. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y aquí ya comenzamos a meternos más en lo que significa un uno a uno con un posible socio inversionista. El objetivo de sacar adelante un proyecto es multiplicar espectadores, multiplicar una inversión para muchos, multiplicar seguidores, fans, multiplicar experiencia. Es el mercado el que hace eso. ¿Y el mercado qué hace? El mercado que nos interesa a nosotros, y ahora les explico específicamente a qué me refiero. Es un mercado que no compra lo que hacemos. Si ustedes están proyectándose dentro de la lógica de que es que yo voy a hacer la película que realmente se va a ir contra el cine gringo de Hollywood a vender más que Hollywood, es un camino que no necesariamente es el más indicado para empezar. Es decir, no es un mercado que nos va a comprar una película. No es de que la gente va a comprar una película porque la hice y ya, no. El mercado compra por qué hacemos esa película. Es el porqué de ese proyecto que va a funcionar, no el hecho sin sentido de que simplemente hice una película. No es una compra automática. Entonces, el objetivo de un pitch, en este caso, no es, y como les digo, por eso les decía al principio, aquí les estoy pidiendo un poco que abran la mente y lo piensen de una manera diferente a de lo que de alguna manera uno se ha programado. El objetivo no es vender lo que hacemos, no es vender, no es una venta a la fuerza, no es coger al espectador que está ahí haciendo la cola para el cine y meterlo a la fuerza, vaya a ver mi película. ¿Por qué? No, porque es colombiana. ¿Y? No, venga a ver mi película, que es que, ¿por qué? No, que mi película es La Berraquera, y se ganó el FDC hace 2 años. ¿Y qué es eso del FDC? Que no, que es que yo tengo a tal actor. ¿Y quién lo conoce? Yo no lo conozco. Es decir, hay que trabajar en estas respuestas, no es una venta forzada. ¿Sí me entienden? No es como otras cosas que suceden para otras líneas, digamos, profesionales en donde pues a mí sí me toca comprar un celular. Entonces, no, o sea, ahí sí es como que el servicio celular lo tengo. Pues sí, podría decir no tenerlo, pero hoy en día pues lo compro. Y no es que tenga muchas opciones para escoger. Pero si nos vamos al cine, ¿cuántas películas se estrenan semanalmente en sala de cine? Sin hablar de las otras ventanas. El objetivo de un pitch, y aquí otra vez, no es obtener financiación. No es. ¿Por qué? ¿Por qué lo de vender o obtener financiación? Porque esos deben de ser resultados colaterales que no necesariamente vendrán libres de problemas si ese es el único objetivo que ustedes tienen en una reunión. A verles, para usar escenarios posibles.
Entonces, resulta que alguien me dice, oiga, hay una señora Sandra que quiere conocerlo porque supo que usted está haciendo una película y va a hacer una película en Manizales. Ah, bueno, listo, Sandra, chévere. Doña Sandra, súper bien, me entendió, todo fluyó, logré financiación. ¿Yo sé quién es Sandra? O sea, ¿sé quién es esta señora? Resulta que la señora tiene un lío, el berraco de chance. Yo logré financiación, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Y después llega doña Sandra, además del lío de financiación en el que me metí yo por estar con alguien que tiene un problema de chance, viene y me dice que ella no está de acuerdo con la posición política de mi película. Sin saber yo que es que la señora tiene unos compromisos políticos con un señor de un partido de no sé qué. Todo eso me lo hubiera evitado si me hubiera sentado con ella desde el principio a entender qué la motivaba a ella de hacer una película y no simplemente deme la plata, quiero financiación. Lo mismo con vender. Ustedes pueden llegar a vender, pero vender bajo qué condiciones. ¿Sí me entienden? Son preguntas que aplican en todo sentido. Es decir, ¿esta persona va a estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Y a costa de qué estoy yo obteniendo algo de esta persona? Y eso aplica para inversionistas, equipo técnico, actrices, actores, dueños de locaciones, una lista larga que vamos a ver ahora. Entonces la intención y el objetivo de un pitch y de una reunión debe ser conectarse con las personas que creen en lo que ustedes están haciendo, que creen, sin duda alguna. Y creen y están en sintonía en por qué lo están haciendo. Esos son los aliados. En ese momento la persona deja de ser un mero inversionista y se vuelve alguien, un aliado a largo plazo. A veces la gente no sabe. Y de pronto el inversionista no sabe porque él no se ha preguntado por qué quiero yo invertir en una película. Y ustedes son el vehículo para que esa persona se haga la pregunta. Y ustedes son ese mecanismo que facilita en esa persona la respuesta. Ahí vuelvo al tema del afán. No se dejen afanar. Este tipo de información no necesariamente sale en una reunión de 1 hora. Y de alguna manera estamos programados a que una reunión es de 1 hora. Y no necesariamente en 1 hora van a llegar a esto. Denle tiempo. Y si les agendaron 1 hora, mi recomendación es usen esa hora para definir esto. Si las cosas pintan bien por aquí, díganle a la persona, nos podemos volver a ver después. Y seguimos hablando. Pero no se dejen ustedes presionar por ellos. Que llegan a la vicepresidencia o presidencia del señor ejecutivo de la multinacional que posiblemente quiere invertir por el beneficio tributario. El señor está muy ocupado, muy afanado, tiene gente esperándolo afuera. Y él comienza, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Y cuánto me devuelve? ¿Y qué tasa de retorno? ¿A cuánto tiempo? ¿Y dónde deposito? ¿Y cómo funciona lo de la fiducia? Y bla, 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 bla. Párenlo. Ustedes no tienen por qué contestarle todo eso si no están alineados en lo más profundo. Si ustedes se alinean con esa persona en lo profundo, el cómo ya no es un problema. Y esa persona desde su posición de decisión y de poder va a hacer lo que sea necesario para estar apoyándolos a ustedes. Pero si uno se deja llevar por el afán de él, de pronto sí consiguen financiación,
Y a los 6 meses comienzan las llamadas. Oiga, que ¿esto qué? ¿Cuándo es que me va a devolver los certificados? ¿Cómo llevo yo esto a la declaración de renta? Bla, 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 bla. Una cantidad de cosas que es un camino, sí, es válido. Hay gente que decide, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿El tipo de estrés y posiciones y conversaciones que quieren tener mientras hacen sus películas? ¿O qué tipo de conversaciones quieren tener? Piénsenlo de esta manera. ¿Qué tipo de personas y por ende energía, porque somos energía, somos átomos vibrando, qué tipo de energía quieren ustedes tener el día de su premiere en la película, en la mesa del restaurante donde van a ir a cenar después del estreno? Y desde ahí uno se conecta. Y desde ahí es donde se tienen que proyectar. O deben, o sugiero yo que se proyecten. Y así les tome más tiempo. Está bien que se tome más tiempo, pero va a ser mucho más satisfactorio. Ese momento, dentro de X tiempo, donde se van a sentar ustedes con sus inversionistas, sus socios, sus actores, sus actrices, su equipo, a celebrar que llegaron a la meta. Proyéctense allá. Y Colombia, y no estoy exagerando, es un país que ha sufrido con todas las de la ley las consecuencias de tomar decisiones desde lo superficial. Y sabemos todos de historias de gente que se mete en grandes enredos por tomar decisiones a la ligera. Lo que les acabo de hablar es sintonía entre las partes. Perdón, me estoy moviendo mucho, pero es porque me está doliendo una rodilla y si me quedo quieto me molesta un poco. Sintonía entre las partes. Si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿con quién nos vamos a sintonizar? Y se los digo por experiencia. Todo lo que yo les digo aquí, se los digo porque lo he vivido en carne propia. Yo aquí no me estoy inventando nada que no haya sido parte de mi experiencia. Yo no tengo la fórmula, aunque están viendo fórmula aquí, yo no tengo fórmulas de cómo hacer que una película funcione, pero todo eso de verdad viene de experiencia. Entonces, por eso vuelvo y les digo, pregunten lo que quieran. Aquí, mi compromiso con ustedes es, les voy a contestar con la verdad. Ese es mi único compromiso. Desde lo que yo sé, lo que he vivido y lo que conozco, les voy a contestar con la verdad. Vení, pasémosle. Gracias. A partir de la sintonía entre uno productor y un inversionista, ¿sí? Y respecto a lo que usted decía antes, respecto a en la diapositiva anterior, lo que voy a ser algo escéptico, o un poco de abogado del diablo, o lo que me preocupa, ¿sí? Como eventual productor. Los incentivos o la motivación es distinta. Muchas veces siento que quien está metido en el mundo cinematográfico está metido en ese mundo creativo, ¿sí? Mientras que el incentivo de un gerente financiero en una empresa no es un incentivo creativo, artístico. Entiendo que la intención es quizá llevarlo en ese camino para que realmente crean el proyecto. El problema es que la audiencia con quien yo estoy teniendo esta reunión, un ejecutivo financiero, sus incentivos y sus decisiones de empresa, es totalmente entendible que sean financieros y él sencillamente va a contemplar la opción de inversión en esto por beneficios tributarios, por ejemplo, así como de pronto va a contemplar otro tipo de alternativas de inversión, ¿sí? Y quizá el incentivo, y es entendible porque para eso es para lo que le están pagando, es el que mayor rentabilidad tenga. Entonces yo entiendo como la filosofía, bueno, creo, no quiero ser pretencioso, creo entender pero no sé si entiende mi escepticismo. No, mira, te lo digo claramente. Claro que lo entiendo porque he estado en esa situación muchas veces y justamente por eso digo es decisión de ustedes. Es decir, para llevar, ¿cómo es su nombre? Felipe. Felipe,
para llevar el ejemplo de Felipe a lo concreto. ¿Cómo es su nombre, men? Andrés. Andrés es gerente financiero de una holding internacional que tiene operación en Colombia. Tienen exceso de flujo, quieren bajar sus impuestos. Detrás de Andrés hay todo un grupo de personas, miembros de junta directiva, un comité financiero, unos abogados. Por allá están los accionistas y detrás de los accionistas están los papás y los abuelos de los accionistas. Así funcionan estas empresas. Entonces, Andrés me hace todas las preguntas de Felipe. Y lo ve desde lo netamente financiero, porque a él le están pagando por estar ahí. Y él no se va a meter en una situación complicada de algo que desconoce. Si está en una multinacional de ese tamaño, así invierta 1.500 millones de pesos en una película, eso es un porcentaje pequeño de la operación financiera de esta empresa al mes, posiblemente a la semana. Él no va a arriesgar su puesto por esta operación. Y es un ejemplo que doy con frecuencia. ¿Cómo llegué yo a donde Andrés? Porque resulta que el primo de un dueño, un miembro de familia allá atrás, es amigo mío. Y el primo me dijo, hágale que mi familia le meta su película, mi empresa familiar le meta su película. El primo no tiene nada que ver ahí. Nada que ver. Es más, normalmente en ese tipo de escenarios, por condiciones de los acuerdos de accionistas, él nunca podría trabajar en esa empresa. Son empresas donde los miembros de familia no trabajan. Pero bueno, hicimos el contacto. Y esta es la primera reunión. Pero él sabe que aunque las cosas le pinten bien desde lo financiero, tiene que elevar esto a un comité financiero. Y después a junta directiva. Y la junta directiva tiene que esperar 6 meses, 8 meses, 1 año para llegar a la asamblea de accionistas. Porque es que ninguno de ellos quiere tomar la decisión de meterse en algo, ¿cómo así que beneficios tributarios por meter en una película? ¿Y de qué es esa película? ¿De un secuestro? Uf, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Y qué significa eso para nosotros? Y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces yo tengo la decisión, y ahí ya me devuelvo, yo tengo la decisión en la posición de productor. Insisto, espero y me mantengo firme en que toda esta operación se dé sabiendo que él en ningún momento me ha preguntado ni le ha interesado saber yo por qué estoy haciendo esta película o simplemente voy por la plata y me alineo con él en eso. Pero si yo me alineo con él en eso, yo tengo siempre que ser completamente honesto. Siempre. Con él y ante todo con la película. En decirle a él, esto financieramente te va a funcionar así. Y es muy probable, lo más probable, es que yo te entregue tus beneficios tributarios y hasta ahí llegamos. Porque es muy probable, y viendo las estadísticas que me estás pidiendo como economista, que sos y financiero, si vemos los antecedentes del comportamiento de las películas colombianas en taquilla y en ventas internacionales de los últimos años, es muy probable que solamente el 40% de beneficios tributarios van a volver a ustedes. Porque es muy probable que una vez la película salga de salas, quede yo debiéndole al exhibidor y no al contrario. Julio Luzardo publicó ayer un artículo, voy a hacer una pequeña pausa ahí. Julio Luzardo, miembro del SENAC, ex miembro del SENAC, tiene una página web y una persona que lleva toda la vida siendo comprometida con el cine. Tiene una página web y publicó ayer en su blog un artículo sobre el BPF, que es lo que los productores tenemos que pagarle a los exhibidores por las copias digitales. Y ahí está. Y si yo hago mi tarea de manera honesta, yo tengo que decirle a él, hermano, probablemente yo le quede debiendo al exhibidor. Así es. Esa es la realidad de la situación.
de cómo está el cine en nuestro país. No es la única, pero es una. Entonces, si yo estoy de acuerdo en eso y soy honesto, está bien plantearlo de esa manera, está bien. Y nos entendemos. Y si los dos somos unos lobos de lobos de Wall Street, ¿quiénes la vieron? Entonces, bien, vamos por la plata y hagamos plata y que no nos importe nada. Y aquí no hay valores ni motivaciones de nada y está bien. O todo lo contrario. Yo me puedo encontrar con alguien que me dice, a mí no me importa el retorno, yo quiero eso dármela, quiero soñármela. Invíteme al set, venga parchémosla, tráigame a los actores a la casa y los invito de barbecue y nos vamos a Cartagena a mi casa en Barú y nos vamos en el yate, fresco por la recuperación, a mí no me importa. Eso también existe. Y hay gente que invierte en cine por eso. Lo importante es estar de acuerdo. Entonces, por eso te digo, es decisión tuya a quién quieres invitar a tu mesa. Y ese es mi mensaje en esto, es la mesa de ustedes. Una pregunta que debía haber hecho antes y no la había hecho. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque tienen una película como productores? ¿Quiénes están en posición de producir? Como directores. Ok. Como escritores. Ok, bastantes. Ahí no hay una fórmula de quién va primero. Puede ser un productor que encargue un guión o un guionista que busca un productor. Lo importante es que una vez uno se engancha con alguien más, esto es un trabajo en equipo y es de todos. Y entre todos se tienen que tomar estas decisiones. Porque, por ejemplo, nosotros dos como productores podemos decir, vamos a hacer una película. Hagamos la historia de este escándalo que hubo hace poquito de la iglesia. ¿De qué? Del Mira, bueno, listo, hay una oportunidad, es el papayazo, eso es como el soñar no cuesta nada el próximo año. Vamos por la taquilla, vamos por el público, vamos por el, listo, tan. La contratamos a ella como guionista, pero se nos olvidó, nos desviamos de nuestro porqué. Y aunque nuestro porqué era una oportunidad comercial, llegamos donde ella y ya en ese momento comenzamos a meternos en una nebulosa creativa. No, que es que esto, mira la historia de esta gente que se sintió tal. Y para ella esto ya no es el porqué de ella o lo que ella cree de nosotros, ya no es una cuestión económica comercial, sino ella se cree el cuento de que nosotros queremos es apoyar a todas esas personas que se sintieron traicionadas por una iglesia. Y ella es la escritora, ni siquiera ha entrado la directora todavía, pero metamos a la directora. Y entre los tres, cuando llega la directora, ya es otro cuento. Como se acuerdan, todo va cambiando. Y si uno no se mantiene constante, cuando llegamos aquí, esto ya es otra cosa. Y no es ni lo que queríamos ni lo que habíamos hablado entre los tres, ya es otra cosa. Y todo revienta cuando entra a salas de cine. Y nos sentamos allá con el exhibidor y resulta que esto se volvió una película de acción y aventura en la Colombia de hoy. Entonces, ¿dónde quedaron los señores inversionistas con los que nos habíamos comprometido de darles una película, un bombazo comercial? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, a lo que voy es que sean ustedes escritores, directores o productores, lo importante es que haya consistencia ahí y que se comuniquen realmente las intenciones de por qué ustedes escogieron esta historia y no aquella. Si hay cambios en el camino, está bien, pero comuniquémoslos, pongámonos de acuerdo de por qué. Porque en ese caso puede ser preferible decirles a ellos, oiga, muchas gracias por el interés en invertir. Yo sé lo que significa no aceptar su oferta de inversión en este momento, pero por mi tranquilidad
y el bienestar de la película a largo plazo, tengo que decir que paso. Prefiero decir que paso. Porque mi objetivo con esta película no es solamente vender y buscar financiación, es construir algo más. Mi proyecto no es solamente una película, hay algo más aquí. Entonces, ¿sí me entienden lo que digo? O sea, yo sé que, y por eso les digo, no son la lógica de esto, y aquí me devuelvo a, de pronto, sí, donde yo estaba hace unos años, por decirlo de una manera concreta, es, ya, vamos, a ver, ¿quién quiere invertir? Vamos, ya. Y hágale que es que estamos de afán. Otro paréntesis que les quería decir ahí, que es algo que he estado pensando mucho en estos días. Cuando yo empecé, cuando llegué a Colombia hace 10 años, a mí me sorprendía que las películas se tardaran más de un año en quedar terminadas desde que se filmaban. Me sorprendía. Porque pues yo venía de una escuela y un ritmo de cine independiente en Nueva York, donde las películas a los 5 meses ya estaban entrando al laboratorio para estarse estrenando en 9 meses. Y yo en ese momento, cuando yo llegaba acá, yo decía, ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué nos demoramos tanto acá? ¿Y qué me ha pasado ahora? Nosotros filmamos Que Viva la Música en Cali en el verano, entre junio y julio, y estamos al final de febrero y no hemos terminado de editar. Y yo veo, ¿no? La metáfora aquí, es como que yo voy aquí manejando el carro, tin, 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 y veo el carro que empezó a filmarse después de nosotros, y ya va por allá. Y veo el otro, que se empezó a hacer también después de nosotros, y ya tienen película terminada. En otro momento de mi vida, yo estaría preocupadísimo, estaría afanándome, porque no es que me va a quedar atrás, no, es que ya van por allá, y vea, ¿cuál es el afán? ¿Entienden? O sea, realmente, ¿cuál es el afán? Y estoy feliz y contento de ir al ritmo en que vamos. Y es mi compromiso con el director, con Carlos Moreno. No nos afanemos. Vamos a hacer esto bien. No tomemos decisiones a la ligera. Todo tiene su tiempo. Entonces, uno se puede dejar afanar, sí, pero es decisión de ustedes. Como guionistas, es decisión de ustedes si se dejan afanar por el productor. Como productores, es decisión de ustedes si se dejan afanar por todas las personas que los rodean todo el tiempo. Y ante todo, como directores, no se dejen afanar por la novia que les está preguntando que cuándo va a estar lista, por el tío que se pone el smoking para ir a la premier y todo el tiempo está ahí, ¿no? Es como cuando uno es soltero y le preguntan, ¿y cuándo te vas a casar? Y cuando te casas es, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿No? Todo es como que, de alguna manera, ese patrón de medir el rendimiento de las personas por esas cosas, no se dejen, de verdad, no se dejen. ¿Por qué? Porque el día que la película esté terminada, estrenada, ustedes van a estar solos ahí. Y toda esa gente que los afanó, se van a ir a dormir tranquilos a sus casas pensando en que Falcao no va a llegar al Mundial. Y cero les va a importar lo que pasó o no pasó con la película. Entonces, lo importante al final es que ustedes digan, estas fueron decisiones mías, las hice a mi tiempo, a mi manera. Y eso es lo importante con los inversionistas, de verdad. Es decir, y así tome más tiempo. A ver, te lo contesto de otra manera. No es mentira que uno tiene que tocar 80 puertas para que se le abra una. No es mentira. Pero te aseguro que de ese afán de estar tocando 80 puertas en reuniones de 1 hora,
con gente que solamente está pensando desde un punto financiero, por ejemplo, puedes lograr resultados, pero no van a ser resultados de calidad a largo plazo. No lo son. Y puede ser mejor decirle al señor financiero, decirle, venga, un momentico, hablemos, ¿usted por qué quiere estar en esta película? ¿Por qué le interesa? Y que usted me entienda yo por qué estoy haciendo esta película. Porque si estamos alineados en eso, este hombre me va a dar todas las horas que yo necesite y que él quiera, para no solamente entrar en la película, sino que va a haber un día en que me va a decir, venga, es que yo quiero entrar eso en su empresa. Resulta que es que por acá ya hablamos y vamos a hacer esto es por fuera de la empresa, del bolsillo personal de los accionistas, para poder hacer el negocio, poder invertir. Y así es, o sea, se lo digo por experiencia. Este tipo de empresas, por la manera como están constituidas, muchas veces ni siquiera sus propios estatutos les permite invertir en algo como una película, por el nivel de riesgo. Pero si ellos quedaron motivados y con ganas, van a llamarte a decir, oiga, resulta que es que el primo que no lo dejan trabajar allá, tiene una cantidad de plata que no sabe qué hacer con ella. Y él va a poner de su bolsillo, a título personal. Y ese es el tipo de gente que ustedes van a saber que van a estar a largo plazo. Sobre todo es el tipo de gente, y eso también es algo que es el tipo de personas que ustedes pueden llamar con un problema. Y es el tipo de personas de las cuales ustedes no se tienen que esconder cuando algo no sale bien. Porque la realidad es que hacer una película no es fácil. Y ellos no lo saben. Eso solamente lo saben los que hacen cine. Y uno se encuentra con 1000 problemas. Y tener la posibilidad de tener acceso a gente con tanta experiencia en el mundo de los negocios, abogados, contadores y demás. Si hay esa voluntad ya sembrada, toda esa información y conocimiento está a disposición tuya. Y un problema en una película, al final es un problema pequeño. Ninguna película tiene un problema realmente grande. Sino que es que como estamos contra el tiempo, todo se magnifica. Entonces, ese es el tipo de inversionista que uno quiere tener. Es gente que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Y siempre y cuando ustedes sean honestos con ellos, así la película no recupere, ellos van a estar tranquilos. Porque desde el primer día ustedes les explicaron a ellos el nivel de riesgo, ellos sabían en lo que se estaban metiendo. Y no fue algo, una venta forzada a ciegas. Eso es lo más importante, ser honestos y ser, otra vez, estar alineados y siempre pensar en la película. Siempre poner la película por delante de los intereses personales de ustedes. Es otro tiempo, pero ellos lo van a entender y lo van a aceptar. Entonces, sí, o sea, que van a haber esas reuniones, sí las van a haber, muchas. Pero son reuniones, y mira, y también, por ejemplo, en mi experiencia, son las mejores reuniones. A mí, cuando me llega el personaje más duro, más que no le interesa nada creativo, son las reuniones que yo más disfruto. Porque por algún lado uno se le mete a esa persona y por algún lado te das cuenta que ese señor de corbata y saco tan serio y tan fuerte era feliz viendo cine de niño, de chiquito. Y le encanta llegar a la casa, quitarse la corbata y ver cine. Uno siempre hay una manera de meterse a la gente por donde le van a dar ese giro. Yo tengo entendido, no sé si está equivocado, que Dynamo tiene una especie de pacto o vínculo con Bancolombia, ¿cierto? Es el proveedor bancario, pero no es más. ¿Ah, no? No. Ah, pensé que ellos no tienen un fondo de inversión en cine. Pero no es de Bancolombia, no son dineros de Bancolombia. Bancolombia podría ser Colpatria, podría ser Citibank, podría ser cualquier otro banco. Es decir, es el administrador. Fiducolombia, en toda la parte de fiducias,
Y aquí ya abajo en las cuentas corrientes y cuentas de abajo, y tarjetas corporativas y eso, pero ¿por qué Bancolombia? Exacto, sí. ¿Cómo se llegó a Bancolombia a vincularse con Nosotros Bancolombia? empezamos con el Helm, lo que en su momento era el banco de crédito, fue el primero. Muy buen banco, muy personalizado, que era buenísimo, era súper personalizado. Bancolombia, ¿por qué? Por las comisiones en las fiducias, los porcentajes que cobran por la administración de fiducias. Ahí comenzó como que dijimos, bueno, esto nos está dando un mejor precio, venga. Y ellos en su momento, hace 10 años, cuando la ley de cine, todavía, pero pues en esa época era algo nuevo, tenías a todos los corporativos comerciales de los bancos llamándote, oiga, yo le ofrezco fiducia, yo le ofrezco fiducia, ni siquiera sabían para qué, cómo era eso. Nadie sabía cómo manejar la ley de cine, pero todos querían cerrar esos clientes. Entonces, nosotros tuvimos desfile de todos por ahí. Y Bancolombia, sí, llevamos años con ellos, pero no son dineros de Bancolombia. No lo son. No lo son. A ver, entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Cómo estamos de tiempo ahí? ¿Estamos bien? Entonces, para resumir por dónde íbamos, esto aquí nos lleva, perdón, es que yo aquí voy viendo la presentación acá para como es un formato nuevo, no me quiero adelantar de cosas que no sean. Bueno, listo, entonces. Una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es construir con quienes crean lo que yo creo. Eso es, de eso se trata esto. Sea el inversionista, sea el director, el escritor, la actriz, el alquiler de cámaras o el dueño de la locación. Que crean en lo que ustedes creen. Si ustedes creen que el cielo es naranja y unicornios vuelan por el cielo, bien, es válido. Busquen las personas que también ven el mundo de esa manera y arman equipo. Y es un equipo a largo plazo. Pero muchas veces uno no se pregunta eso cuando arma equipo. Y uno termina armando equipo y al tiempo se da cuenta que cada quien está en una película diferente, pensando en otra cosa. Entonces, en fin, objetivos en común y sentimientos en común. Entonces, ahora para explicar ya un poco más, dándole forma a esto, que hasta ahora ha estado un poco abstracto, de pronto nos vamos más abstractos todavía, pero les voy a mostrar esto, que es posible que algunos de ustedes lo hayan visto antes. Esta gráfica es otra manera más clara de simplificar lo que hemos hablado hasta ahora. Esto lo propuso un señor que se llama Simon Sinek hace unos años, de cómo es que se presentan las ideas, cómo se presentan, cómo se venden los productos. Y él llegó a esta conclusión. Son 3 anillos. Y para que 3 anillos que comprenden el qué, el cómo y el por qué. Entonces, aquí me adelanto un momentico en la presentación para hacerlo. Entonces, normalmente vamos del qué al cómo y luego al por qué, de afuera hacia adentro. Así nos han enseñado y así es el patrón que llevamos en la vida. Otra vez por lo que les decía, yo estoy convencido que es que desde chiquitos nos han dicho, hey, deje de preguntar por qué, no incomode, no sea metiche. ¿No? ¿Para qué? No sea metido, pues no pregunte por qué. Deje. Entonces le hemos cogido como una fobia al por qué. Y eso realmente es lo único que importa. ¿Qué hacemos cuando nos presentamos? Y aquí comenzamos a ver cómo es una reunión de un pitch.
Yo llego y le digo a la persona, buenos días, buenas tardes, hola, mi nombre es Rodrigo Viajero, yo soy cineasta. Empiezo por aquí. Soy cineasta, yo hago cine. ¿Cómo llegué yo a esa persona? Porque el banco me dijo, oiga, hable con tal persona que están buscando cómo minimizar la renta. ¿Listo? Me dieron la cita, llego, el señor tiene 1 hora agendada, se atrasó media hora, entonces solamente tengo media hora. Entre que el café, la cosa, el celular, bájela 20 minutos, tengo 20 minutos. Buenas, mi nombre es Rodrigo, tal, vengo acá porque el banco me recomendó que hablara con usted, yo hago cine. ¿El qué? Check, listo. Luego el cómo. ¿Cómo hago cine? No, pues yo uso, mis proyectos los presento al FDC. ¿Qué es eso del FDC? Quítale 5 minutos medio explicándole a él qué es el FDC, para que entienda. Y además con la ley de cine. Ah, la ley de cine, venga, y entonces, ¿cómo es que funciona? Porque es que la ley de salud y deporte es como eso, ¿no? No, es diferente. ¿Y cómo es lo de los certificados? ¿Y cuánto dan? Y no sé qué. ¡Pum! Se les acabó el tiempo. Y el señor tiene que salir ya porque el chofer lo está esperando afuera y llega la asistente de presidencia a decirle, señor, venga, que se tiene que ir ya. Va tarde para el aeropuerto. Ni siquiera hablaron de la película. Ni siquiera llegaron al porqué. Muy buenas, de buenas yo, porque es que yo no sé yo por qué estoy haciendo la película. Me salvé. ¿A qué voy con esto? ¿Ustedes quieren corchar a alguien en la vida? Láncenle el porqué. Fácil. Ahí lo paran. ¿Cuántos de ustedes han estado ante un jurado en pitch antes? ¿A quién le preguntaron por qué es importante tu película? ¿A quién lo corcharon con la pregunta? Si uno como jurado, y yo lo digo en posición de jurado que he sido, si yo quiero corchar a alguien, fácil. ¿Por qué estás haciendo esta película? Hasta ahí llego. Por encima del 80% de las veces, hasta ahí llego. Y nada más importa. No importa qué tan bonito sea el brochure, no importa qué tan bonito sea el video pitch, las fotos de las locaciones, todas las cotizaciones que hicieron para el presupuesto, nada. Si uno quiere sacar a alguien de taquito, láncele el porqué. Y así es como nosotros nos presentamos, siempre. Así es como vamos por la vida, diciendo qué hacemos, cómo lo hacemos, pero no diciendo por qué lo hacemos. Entonces resulta que este señor se fue. Cogió su avión a Medellín y resulta que en Medellín el banco también tiene clientes cineastas. Entonces le dicen, oiga, don Jairo, hágame el favor, reúnase con estos pelados en Medellín que es que son cineastas y pues nosotros como banco les manejamos las cuentas, a ver si de pronto a usted le interesa bajar sus impuestos por ahí. Ah, bueno, listo, no sé qué, listo. Llega el don Jairo a Medellín y está el productor Mauricio en Medellín. La misma historia. Y así sucesivamente. Y termina ese potencial inversionista reuniéndose con 20, 30 productores y para él todos son iguales. Todos hacen lo mismo. Se llaman Pepito Pérez, son cineastas, usan la ley de cine y aplican al FDC. Y ya, dale a lo mismo. De pronto hay 2 que se ganaron el FDC. Pero frente a un presupuesto de 4.000 millones de pesos, 700 millones para él, con eso ni siquiera van, ni le garantiza que puedan empezar, entonces pues para él es lo mismo. Hasta que apareció alguien por ahí en el camino que se la hizo diferente, se la contó así y empezó del centro hacia afuera.
Y llegó donde don Jairo y empieza con el por qué. Aparece Vicente y le dice: don Jairo, yo estoy aquí, vamos a usar porque yo fui abusado de niño por mis amigos en el colegio y yo sufrí mucho. Entonces, como yo sé lo que significa eso y tengo cicatrices que quiero sanar, voy a buscar los recursos económicos a través de la ley de cine y el FS. En ese momento el señor ya sabe de memoria qué es el FS y la ley de cine. ¿Para qué? Para hacer una película que me ayude a mí a sanar mis heridas de mis problemas de infancia. Les aseguro que ese señor no se va a olvidar de ese pelado. Y les aseguro que es muy probable que este señor también vivió eso de niño. ¿Y qué se vuelve ese señor para ese proyecto? Un padrino, un aliado, un mentor y un defensor absoluto de ese proyecto. Es así, es así. Y es tan sencillo como empezar del centro hacia afuera, del porqué de las cosas, sin vergüenza, sin pena. Es así. Vámonos al otro ejemplo, el caso financiero. De pronto aparece Pablo y Pablo le dice al Señor: yo estoy aquí porque es que tengo 500 millones de deuda de mi última película y sé que con esta, entre lo que usted me ponga y lo que consigamos y usted me ayuda a levantar, yo me levanto esos 500 millones. Y no me importa la película, no me importa la calidad de la película. ¿Se le mide o qué? De pronto el tipo la ve tan clara que dice: sí, yo me le mido. Es la otra historia, el otro lado de la moneda, pero desde el centro y con honestidad en la intención y el objetivo. Entonces, lo que les estoy diciendo es: el tiempo es limitado. No se queden aquí. Esto viene después. Acuérdense del pedajito y la bolsita. Eso uno se lo lleva para la casa, lo trabaja en la casa, se lo come en la casa, lo mete a la nevera, lo congela. Eso no es importante. No es importante. El qué, ya lo saben. Una película, una película, una película. ¿Cómo? Hay muchas maneras de hacer películas. Y el otro mensaje que también es importante acá es: yo aquí estoy metiendo al FS y la ley de cine en la ecuación. Ustedes tampoco necesitan de ley de cine y FS para hacer una película. Sáquense eso de la cabeza. Que sí, que son herramientas, sí. Sí, maravilloso recibir 700 millones de pesos o 1.000 millones de pesos que no tengo que devolver. Sí, fantástico. ¿A cambio de qué? Es tan claro y sencillo. Hay gente que se molesta y arma pataleta por tener que poner el logo del FS en los créditos, que porque visualmente eso no va con su secuencia de créditos. Y vaya el berrinche que le arman a uno como productor, el director y su equipo creativo, porque es que ese logo es horrible, ese logo no sé qué, que no le puedo cambiar el color, que tiene que ser esto, que no sé qué. Y que además Ibermedia, ¿cómo así? No, que eso se ve horrible, que... Es decir, ¿a cambio de qué? Cada una de estas cosas les da a ustedes diferentes escenarios de reglas de juego. La ley de cine, y a mí me gusta usar el fútbol como ejemplo, como metáfora en este caso, es la ley, en este caso, la ley de cine es dueña, el que es dueño de la ley de cine es dueña de la mitad del estadio, de la cancha de fútbol.
El que es dueño del FS es dueño de la otra mitad. Si yo quiero jugar en esa cancha y quiero jugar un partido ahí, tengo que aceptar que esa cancha no es mía. Y hay reglas de juego. Y que si ellos llegan a un momento y me dicen, hey, pst, pito, se me sale de la cancha un momento, porque es que vamos a cortar el pasto, pues me toca. Que salga, se mueva, así que es que vamos a marcar las líneas. O sálgase del todo, porque es que, hermano, aquí no se permite que usted trate mal a la gente. Así es. Pero es decisión de ustedes. Y sin irnos lejos, en Colombia hay mucha gente que ha hecho grandes películas sin tener que comprometerse de esa manera. Mucha gente pues dice, no, yo prefiero comprometerme porque es que el beneficio tributario, esto, lo otro. A la hora de la verdad, esos son cuentos que uno se mete a uno mismo. Y usando el ejemplo del fútbol, ¿cómo eran los guayos de Pelé cuando Pelé jugaba fútbol? ¿Cómo era el balón de Pelé frente a los super guayos con material de Marte y Júpiter que tienen los jugadores hoy en día? O los super balones que tienen hoy en día. ¿Acaso Pelé fue mejor o peor jugador por los guayos? No, ahí no está el talento. Ahí no están las soluciones de lo que ustedes necesitan. Un buen guión no tiene nada que ver con el FS o con la ley de cine, ni con los inversionistas. Y sin un buen guión no hay nada. Un buen pitch no tiene nada que ver con eso. Entonces, vuelvo y les digo, no, hay que de alguna manera desprogramarse y darse cuenta que hay más posibilidades para hacer las películas. Uno no tiene que llegar. Voy a terminar esta sección para el break, que ya veo que vamos a entrar en break. Entonces esto, importante, esto aplica para todo, para todo. Y aquí me devuelvo a las foticos de los niños con las preguntas. Créanme que muchas veces en esa etapa de la vida uno ya sabe su porqué. Pero después uno se comienza a desviar en el cómo y el qué. No, es que hay que hacer plata, hay que ir a la universidad, hay que ir al colegio, hay que. Y ser felices, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ser felices? Y la felicidad que les da salud, les da bienestar, les da tranquilidad, les da satisfacción. Y muchas veces, si uno es feliz, está saludable, está satisfecho, pues las cosas le llegan fácilmente y las cosas fluyen. Entonces aquí, ¿qué pasa con el qué? Otra manera de ver esto, pues todos sabemos qué hacemos. Películas. ¿Cómo? La mayoría lo saben, no todos. Hay gente que dice que hace cine y no tiene ni idea de cómo hacerlo. Algunos. Y arriba, cada uno de ustedes tiene una respuesta propia, personal y única. Y ahí nos devolvemos a lo primero que hicimos hoy. Ese momento de ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi por qué? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí y no en una montaña en este momento o en una playa? ¿O por qué no estoy haciendo un deporte si eso es lo que me apasiona? ¿O por qué no estoy, etcétera? Entonces, eso es lo que los hace diferentes a ustedes. Ese por qué les da a ustedes claridad en el objetivo, que en términos de lo que estamos hablando, les define para qué público es la película. Si ustedes tienen claro ese objetivo, saben para qué público es, queda donde está. De la misma manera, les permite identificar no solamente claridad de cómo llegar a él, sino dónde está. Y lo más importante, una identidad propia, los diferencia de los demás. Y en el cine colombiano ya vemos eso. Ya después de
X número de años ya sabemos que hay productores y directores que hacen este tipo de cine. Y son consecuentes con ese tipo de cine. Y hay otros que hacen este otro tipo de cine. Y estos de acá saben que ellos con sus números de taquilla familiar están felices y contentos y no arman pataleta porque el Festival de Cannes no les aceptó la película. Y sabemos que estos de acá están felices y orgullosos de recibir premios internacionales en festivales. Algunos todavía arman pataleta porque no les va 1 millón de espectadores. Pero en la mayoría de los casos ya saben y son consecuentes con que está bien, este es el cine que yo quiero hacer y esta es mi identidad. Y todos sabemos eso. Entonces, esas motivaciones profundas son de corto o de largo alcance. Esta pregunta es muy importante, súper importante. ¿Estoy construyendo a largo plazo hacia un mismo público o estoy saltando de un lado a otro? ¿Debo atender varios frentes de público objetivo? Es decir, estoy haciendo una película familiar que se va a estrenar en Semana Santa, pero en mayo voy a estrenar una película de género de horror para un público completamente diferente y por ende los 500.000 espectadores que puedo tener en Semana Santa no puedo contar con ellos para esta película que viene en mayo. Y las redes sociales que armé para las películas familiar no me sirven para la película que sigue. Cada uno tiene su respuesta. Si uno quiere hacerlo así, lo puede hacer así. O lo pueden, si ustedes tienen un porqué identificado, pueden decir, no, todo lo que yo hago va alineado en una misma dirección y mi público está ahí. Y yo sumo ese público ahí a través de este proyecto, de este proyecto y de este proyecto. Y las redes sociales de esta película me van a llevar con que un 20% de esta y un 20% de esta me dan un 40% para lo que voy a necesitar para la tercera. Y eso es otra vuelta. Ahí estamos viéndolo de otra manera. ¿Qué les da eso? Generar una comunidad de personas, una comunidad de seguidores. Esto lo voy a ampliar mañana, porque pues mañana cuando entremos a ver el con qué se hace un pitch, ¿no? Ya bajándonos de lo abstracto a lo más específico, pero es una pregunta que les dejo de aquí a mañana, es ¿qué están haciendo ustedes hoy en redes sociales para su proyecto? Si no están haciendo nada, les digo, pueden estar haciendo algo, pueden estar haciendo algo. Y ese algo, por pequeño que sea hoy, se va a multiplicar. Entonces, como conclusión de esta primera parte, es esto. Todo lo que hablamos hasta ahora se resume en esto. Y esa ya es la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Ustedes quieren que lo que ustedes hagan, lo que ustedes construyen, sea el reflejo, el resultado y la consecuencia de lo que ustedes creen? ¿O no les importa? Y ahí, de eso nos da una perspectiva diferente. Todo es válido y parte del cine y a mucha gente le gusta el cine es justamente porque pueden ir de tema en tema, probando diferentes cosas, pero es una cuestión de energía, de tiempo, de dedicación. Y si uno le da un poquito de tiempo a entender esto, las cosas pueden fluir de otra manera y puede ser mucho más satisfactorio. Y créanme que ahí, como van las cosas y cómo se está moviendo este negocio, ahí ya no vamos a estar hablando
de número de espectadores en salas de cine, de cuántas copias. Eso ya no va a ser lo importante, eso va a ser un colateral, un resultado de un proceso hecho con unas motivaciones inquebrantables, de unas motivaciones con raíces y un equipo de gente que todo el que se monte en ese barco va a ser un multiplicador de ese proyecto, va a ser un comunicador, un defensor de ese proyecto. Es otro paseo. Ahora que volvamos vamos a hablar de a quién le hace uno un pitch y cómo comienzan a variar ahí la manera de hacer un pitch. Ok.